Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Bueno, bienvenidos todos al webinar de Luca. Primero de todo vamos a presentarnos, Carmen y yo. Yo soy Rafa Sánchez, trabajo en Eleven Paths, en el área de ciberseguridad y bueno, pues me encanta la seguridad de red. Llevo ya algo más de 10 años en el mundo de la seguridad y bueno, pues siempre trasteando y siempre interesado en todo lo que se ha relacionado con temas de seguridad de red. Y bueno, pues con todo el tema este de Machine Learning, que últimamente tanto se habla, pues había que probar y trastear. Así que, bueno, vamos a contaros un poco. Bueno, ahora os lo contaremos un poco más tranquilamente, pero hablaremos, bueno, intentaremos acercaros y traeros el mundo de Machine Learning de una forma práctica y accesible para que entendáis un poco algunas particularidades de cómo empezar a trastear con este tipo de tecnologías que pueden ser tan útiles, ¿vale? Y bueno, adelante, Carmen, con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberos unido a nuestro webinar. Esperamos que os guste. Y bueno, me presento. Soy Carmen Torrano. Estoy trabajando en Eleven Paths también, en el área de ciberseguridad, y formo parte del departamento de innovación. Aquí, pues, participamos en diferentes tipos de proyectos y, bueno, pues uno de ellos está relacionado con todo el tema de redes. Vais a ver cómo hemos estado obteniendo tráfico y cómo hemos aplicado técnicas de Machine Learning para poder detectar anomalías en este tipo de tráfico. Bueno, pues nada, sin más dilación, como tenemos un montón de cosas que ver, pasamos a la presentación y a las cosas prácticas. Y ya, pues nos vais preguntando. Bueno, las preguntas irán al final para no interrumpir lo que vamos contando y no perder mucho tiempo. Bueno, pues nada, aquí estamos. Bueno, como hemos dicho, se trata de, en el propio título lo dice, de eso de analizar tráfico de red y ver cómo el Machine Learning nos puede ayudar a hacer un poco más seguras nuestras redes, ¿no? Ahí están los dos conceptos principales que vamos a ver hoy, que es, por un lado, Machine Learning, concretamente los algoritmos de Isolation Forest, y luego a la derecha, pues, un poco unas herramientas muy útiles que nos van a valer para hacer tanto algo de Data Science sobre nuestro dataset que vamos a trabajar, como para luego aplicar los propios algoritmos en sí, ¿de acuerdo? Bueno, dentro del mundo de Machine Learning, que es un mundo muy grande, muy complejo, nosotros somos unos recién llegados, al menos yo, y bueno, sí consideramos que una de las aplicaciones más inmediatas es la detección de anomalías. Ese gráfico puede representar bastante bien qué es eso de una anomalía a nivel de datos. Es decir, al final, como veréis, pues esto se trata de números y matemáticas puras y duras. Eso de los algoritmos de Machine Learning, realmente, por detrás lo que hay es trabajando pues unos algoritmos matemáticos que, basados en unos principios que vamos a ver también, pues tratan de identificar sobre distintos tipos de datos algo que se salga de lo normal. Entonces, también vamos a ver un caso de uso de cómo esto pues, puede ser y nos puede ayudar a detectar amenazas en la red, ¿de acuerdo? Esos puntitos rojos que veis ahí, pues digamos que los algoritmos tienen una ventaja muy grande en este caso, que es que nos permiten situar esos puntos y automáticamente detectar algo que se salga de lo normal, a pesar de que no sea una distribución normal o que simplemente el dataset que tengamos pues no sea uniforme. Concretamente, el caso de uso, para que veáis una forma de aplicar esta detección de anomalías, es, y nosotros para tratar de ver el potencial que tiene de forma práctica en los algoritmos de Machine Learning, es, hemos probado y hemos tratado de ver cómo se comportan tratando de detectar anomalías por un tráfico generado por un malware, ¿vale? Está claro, como si estáis aquí es porque la seguridad os interesa, que hay otro tipo de amenazas y ataques de red que se pueden detectar porque son anómalos, ¿no? Porque generan un tráfico de red anómalo, que puede ser, pues, tanto un simple escaneo de red como un ataque de negación de servicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hay una aplicación y un caso también que puede ser simplemente decir, oye, pues a lo mejor algún malware, cuando se instala, en las distintas fases de infección y de ejecución y de persistencia, puede tener las víctimas, pues genera un determinado tráfico que puede ser identificado como anómalo. ¿Por qué? Porque está desarrollado específicamente para hacer unas cosas que pues, al final puede generar un tráfico en nuestra red
que no sea el que normalmente se ve, ¿de acuerdo? Concretamente, bueno, vamos a ver, para ello, antes os voy a invitar a ver este enlace de aquí, que es esa captura que estáis viendo, y os invito a que lo veáis. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí siempre viene muy bien ver tener cosas para probar, ¿no? Es decir, datasets para probar y luego decir, oye, pues yo en mi casa quiero ver cómo se comportan estos algoritmos, de dónde saco yo la información, ¿no? Entonces, este sitio está bastante bien, habrá otro seguramente, pero es una web donde se van colgando, aquí acabo de seleccionar este año, y si os fijáis, de ayer mismo se colgó se hizo alguna entrada en el post, y cada entrada viene información sobre, a nivel de red, ¿vale? Por eso se llama malware traffic, pues cómo se comporta determinado malware, ¿no? Entonces, podéis ver cómo pues, se hace un análisis tipo sandbox y se estructura la información de forma bastante práctica para que se entienda cómo se comporta ese malware, ¿no? A nivel de red. Os invito a que entres en la página y, bueno, aquí se puede descargar tanto todo el componente del malware, todos los archivos relacionados, como luego solo los PK, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con los PK, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a decir, oye, este tráfico que genera un determinado malware es anómalo y es capaz de ser identificado por una muestra, por los algoritmos de Machine Learning. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Para ello, bueno, veremos un ejemplo, concretamente esto puede ser un extracto. De hecho, si queréis lo vemos más tranquilamente, incluso accediendo a la web. Este malware se llama Pseudo Darkleaks, Rejuvenescence Server Ransomware, ¿vale? Esto es un conjunto de malware que al final acaba soltando un ransomware y, bueno, veréis aquí que tiene distintos componentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si le echáis un vistazo por la página, pues que bueno, que efectivamente aquí aquí ya incluye también que tengáis algo de agilidad a la hora de interpretar el tráfico de red, ¿vale? Yo, pues, al final siempre uno está familiarizado relativamente con cómo es un tráfico habitualmente en una red que suele ser, pues, bastante aleatorio y muchas veces, solo con abrir un Wireshark, pues uno se da cuenta de que hay algo que es raro, ¿no? Concretamente, este PK que tengo abierto aquí, en este Wireshark, pues, si echamos un vistazo, vemos que este es el tráfico generado pues, en una sandbox, ¿vale? Pues lo analizamos y echamos un vistazo así por encima, no vemos nada raro, pero fijaros que luego a partir de determinado paquete aparece algo que es súper raro. Si alguna vez habéis visto PKs generados en una red de una LAN normal, veréis que nunca suele ser nada así, ¿vale? Entonces, hay una cosa que dice la gente de los algoritmos de Machine Learning y es que dicen que un algoritmo debe ser capaz de identificar algo de igual forma que una persona observando algo lo haría. Es decir, yo pensé y dije, ostras, pues yo veo esto y digo, esto es sospechoso. Si os fijáis aquí, la IP origen es la misma siempre a partir del paquete 712 y si os fijáis, las IPs de destino son consecutivas, ¿vale? Primero de la misma red, luego cambia a la siguiente y luego a otra, ¿vale? Todo es tráfico UDP. Si os fijáis en el payload aquí abajo, ¿vale? Es siempre exactamente el mismo payload y algo también súper sospechoso, que es el puerto origen, es el mismo. El puerto destino siempre es el mismo, pero esto no es tan raro. Pero, sin embargo, el puerto origen, pues, oye, esto también es sospechoso. No sé si será porque lo han programado así específicamente o no, pero normalmente los puertos orígenes, tanto en TCP como UDP, pues suelen ser aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, oye, es decir, a ver, normalmente en el tráfico de red, cuando esto se produce... bueno, y una cosa muy importante. Aquí en el tiempo, dejando un momento, a ver si puedo cambiar el formato. Si le digo preferencias para que veamos el tiempo en formato UTC, ¿vale? Vais a poder ver que prácticamente son 300 paquetes UDP, lo digo, a ver, todo esto porque ya nos hemos peleado bastante con esta muestra en concreto, simplemente porque va a ser el ejemplo que vamos a utilizar, ¿vale? Pero esto debe ser aplicable a cualquier anomalía, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, todos los paquetes se envían prácticamente en 2 segundos, durante 2 segundos, es decir, pues oye, está claro que una IP se puede comunicar a lo largo del día pues con muchas direcciones IP destino, con protocolo UDP, a los puertos que sea, pero quizás si somos capaces de observar lo que pasa durante determinados intervalos de tiempo, pues ahí sí que se detecta algo anómalo, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante y luego entramos más en detalle.
Aquí hay otra, he cogido algunas, ¿vale? Para que veáis, pues, también de esa misma página. Esta, por ejemplo, es, no sé, concretamente el 16 de junio del 2017 también esta muestra. WhoCats, RigGK, ExploitKit, Sense, Dreambot. Bueno, pues otro malware. Y si os fijáis aquí también, casi el mismo segundo, pues hace como una especie de escaneo, pero a IPs públicas no es un escaneo de red típico de Nmap, porque, bueno, siempre como al 9001, al 443, y si os fijáis hay un montón de paquetes aquí, ¿no? Bueno, pues esto en una aplicación normal, pues a tantas direcciones IPs públicas distintas, a estos puertos, bueno, pues quizá también se haga un poquito de un comportamiento normal. Este otro, que también está de esa misma web, pues vemos aquí que de pronto también en un mismo segundo, incluso en una misma décima de segundo, que es esto de aquí abajo, hay un montón de conexiones SSL, con un client hello a un montón de dominios y puertos de aquí. Entonces, oye, pues a lo mejor, bueno, está claro que un usuario nunca va a poder generar este tráfico, pero a lo mejor alguna aplicación que tengamos instalada de escritorio, algo sí, pero quizá sí que es más raro verlo en nuestra red, ¿no? Y si desde luego no lo es, pues bueno, no será anómalo, pero quizás si en nuestra red no tenemos nada que se comporte así y de pronto aparece, pues sí que debería ser capaz de detectarlo, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar con Machine Learning también habréis oído que es muy importante los datasets con los que se trabaja. Dataset no es ni más ni menos que es los datos con los que se van a alimentar esos algoritmos y nos van a dar unos resultados, ¿no? Entonces, muchas veces con el tráfico de red yo me he encontrado con gente que no es fácil encontrar los datasets que tengan la calidad y que hagan lo que nosotros necesitamos, es decir, que sea tráfico de una red interna o que sea tráfico expuesto en Internet. Bueno, al final, que cumpla lo que nosotros necesitamos para nuestro objetivo, ¿vale? En este caso que nosotros vamos a ver, como habréis podido imaginar, para que sea una anomalía necesitamos tanto tráfico normal como tráfico anómalo, ¿vale? El anómalo, que es lo que nosotros pretendemos que se detecte, lo tenemos, ¿no? Que es mediante esta web que os he dado. Pero ¿de dónde sacamos el tráfico normal? Lo que se supone que es el tráfico o los datos de información de red de una red normal. Bueno, hay distintas fuentes abiertas, pero de hecho os pasaremos luego un enlace, este de aquí, donde, bueno, se puede descargar de fuentes públicas diversa información con datasets de red, ¿vale? Network datasets y, bueno, al final es un recurso que es muy útil, ¿no? Tanto para proyectos de investigación como para simplemente pruebas o incluso el desarrollo de un determinado producto de seguridad. Pero nosotros invitamos a que, al final, mejor vamos a currarnos nuestro propio dataset, os invitamos porque no es complejo, os vamos a contar, bueno, una prueba que nosotros hicimos en su momento y os invitaremos a que vosotros generéis vuestro propio dataset, ¿vale? Vale, para ello, ¿cómo trasladamos la red, o sea, el tráfico de red a datos matemáticos, datos que podamos procesar, ¿vale? Y que luego podamos utilizar en los algoritmos? Bueno, para ello vamos a utilizar NetFlow, que probablemente si estáis familiarizados con el mundo de la red lo conoceréis de sobra. Pero Cisco hace unos años y ya prácticamente es un estándar a la hora de generar estadísticas de tráfico, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a trabajar con el tráfico en crudo, es decir, no vamos a utilizar los packups completos y los payloads de cada paquete, es decir, nosotros vamos a quedarnos solo con información estadística de cada paquete y de cada flujo de red. Nos vamos a quedar con información tal como, por ejemplo, IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, tamaño del paquete, duración del flujo, flags de la cabecera TCP, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es necesario o debería ser necesario para detectar algunas cosas como a las anomalías que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Concretamente, uno de los laboratorios que tenemos en Telefónica y en ElevenPaths, nosotros, bueno, pues para obtener y configurar NetFlow, normalmente lo que se suele hacer es, mediante un port mirror, esta configuración quizás suene de los IDS, que al final se trata de que a una determinada máquina, que es la que veis aquí abajo a la izquierda, este NetFlow Probe, llegue el tráfico del cual nosotros queremos sacar las estadísticas, ¿no? Evidentemente, si esto lo instalamos en una máquina final a la que solo se genere el tráfico, como puede ser nuestro portátil, pues solo nos va a generar las estadísticas de tráfico que vea la tarjeta de red, con lo cual no va a generar nada más. Pero si queremos de una determinada subred completa, de una determinada LAN, de un gateway a salida de Internet o lo que fuera, pues nosotros tendremos que configurar un port mirror y reenviar todo ese tráfico que nosotros queramos obtener su estadística a ese probe. Se llama probe porque es la nomenclatura que tiene, que es el componente software encargado de generar las estadísticas, ¿vale?
Ese proof lo que va a hacer, en nuestro caso, por ejemplo, lo mandamos a otra máquina en la nube, donde esa estadística ya es almacenada y procesada mediante técnicas data science, que también veremos, y finalmente ese dataset limpio y procesado es el que se le pasa al Machine Learning para detectar esas anomalías, ¿de acuerdo? Muy a alto nivel, este podría ser un esquema. También aprovechamos para contar otros proyectos internos en Telefónica, ya que pues, Machine Learning es un tema bastante interesante y candente, y hay distintos proyectos. Y hay proyectos muy interesantes, concretamente en la unidad de GCTO, en el programa H2020, donde bueno, pues colaboran otras universidades y centros de investigación y los resultados y entornos que tienen de pruebas pues se comparten con otras unidades, ¿no? Como pueden ser Luca y Oncepasa en este caso. Concretamente hay dos partes interesantes, que una es el Cognet, cuyo objetivo bueno, pues está más orientado a la gestión automática de la red, porque como podéis imaginar, pues NetFlow y todas estas aproximaciones pues, son muy útiles no solo para la seguridad, sino para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Aquí, bueno, como podéis ver, los entornos pues, se componen de varios componentes, como puede ser pues, entornos NFV y SDN, donde hay pues, un colector de información, donde luego se le pasa directamente a un Smart Engine, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí tampoco vamos a entrar mucho en detalle, simplemente para que lo conozcáis y que si alguna vez os preguntan por otros proyectos, que sepáis que existen. Y bueno, este Shield, que es otro, donde, bueno, aquí se trata también de monitorización y mitigación de ataques, ¿no? De nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo detectar ataques y amenazas mediante este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Al final, por ejemplo, nosotros hemos utilizado en un entorno controlado bastante útil y bastante práctico, pues, bueno, pues la generación mediante máquinas virtuales de una simulación de tráfico. Eso para un entorno, bueno, pues simplemente para hacer pruebas está bien. Y aquí la verdad es que nos ha venido fenomenal porque, bueno, pues, por ejemplo, aquí veis el Client Attack Simulator, que es el que, digamos, genera el tráfico anómalo, y luego, pues, otra serie de servidores y clientes simulación aquí arriba a la izquierda, Client Standard Traffic, que genera, pues, el tráfico tanto de navegación como de vídeo, como luego otros servidores, ¿no? Entonces, todo ese tráfico que en una LAN normal se puede generar tanto desde clientes hacia servidores y luego otro tráfico anómalo que es generado por otra parte, pues, al final nosotros, mediante este Proof NetFlow que veis aquí abajo en el centro, se generan estas estadísticas, este dataset, después los algoritmos Machine Learning, etcétera, etcétera, ¿vale? Como os he dicho, esto lo podéis hacer cualquiera, ¿vale? Bueno, lo podéis hacer cualquiera siempre que contéis, simplemente con un equipo que os haga un por mirror, ¿vale? Esto es un esquema muy sencillito donde podéis tener unas máquinas virtuales que generan un tráfico aleatorio, o no, o que simplemente sea una red normal, y aquí en medio veis un switch donde hay un por mirror a donde va a acabar una máquina que controlamos nosotros, ¿vale? Y donde se va a generar un determinado tráfico NetFlow. Al final, el proof y el collector puede ser la misma máquina. Y bueno, y aquí os dejo también unos comandos para que ya por curiosidad podáis ver si alguna vez os adentráis a probarlo, ¿vale? Tanto para instalar, os he dejado también herramientas open source, pues si las queréis probar. Uno de los objetivos de este webinar es que lo podáis probar luego con tiempo, procesar y masticar tranquilamente en casa, y que si queréis hacerlo, lo podáis hacer, ¿vale? Esto al final debe ser lo más práctico para todos. Entonces, bueno, pues SoftFlowD, digamos que sería el proof, ¿vale? Open source, y lo único que le decimos es la interfaz donde queremos escuchar y a dónde vamos a enviar nuestros paquetes NetFlow. Y en este caso es la misma máquina, con lo cual lo mandamos a localhost, ¿vale? Después lo comprobamos que llegan los paquetes y también en la misma máquina instalamos el colector con nfcapd, ¿vale? Bueno, nfdump, y instalamos el paquete y en nfcapd ponemos el colector a escuchar. Y luego, mediante otras herramientas, mediante nfdump, pues podemos exportar todas esas estadísticas de tráfico y podemos visualizarlas, y uno de ellos es simplemente pues, CSV, que es uno de los formatos más estándar, que es uno de los que nosotros utilizamos. Ya por curiosidad también os dejo otro tipo de problemas que alguien puede encontrar, y es decir, oye, si mi red local es de una determinada subred 10 punto lo que sea, o 172 punto lo que sea, o tal, pero el backup malicioso que yo me estoy descargando es de otra red, es una sandbox que tiene otra red IP, otra LAN interna, pues la puedo traducir. Os dejo aquí el comando también, ¿vale? Y luego eso, cómo se integra ese tráfico simulado o real que estamos observando, por un lado, con ese tráfico malicioso que hemos descargado en la web que nosotros queremos simular como anomalía, detectar como anomalía. Pues simplemente con un TCP replay lo reenviamos por esa interfaz y
y el Proof NetFlow se va a encargar de generar las estadísticas de tráfico correspondientes, por un lado, al que ya esté recibiendo en el port mirror, que es el tráfico legítimo, como por otro lado, al tráfico malicioso, que es el que nosotros tenemos en nuestro PK. ¿De acuerdo? Al final lo que tenemos es esto, algo tan feo como esto, ¿no? Es simplemente un CSV, donde, bueno, no sé si os habéis fijado antes, pero aquí he intentado buscar. Este es el resultado de ejecutar NetFlow en un entorno donde hemos replicado el backup que os he enseñado antes de ponerse esos paquetecitos UDP, que lo estáis viendo aquí, al mismo puerto IP origen y puerto destino, y desde la misma IP origen, 10.1.19.103, hasta las IPs públicas consecutivas que hemos visto, ¿vale? Os lo he intentado recalcar aquí. Esto va mezclado con otros muchos tráficos, UDP, TCP, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, esto no es suficiente, esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Esto, si se lo enviamos a los algoritmos tal cual, probablemente no tengamos ningún resultado y nos llevemos una decepción. Ahora hay que trabajar muy bien sobre las características, ¿vale? Pero antes vamos a trabajar y hacer un repaso sobre el algoritmo que vamos a ver hoy, que se llama Isolation Forest. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice mucha gente. Hay muchísimos artículos escritos y papers en todo el mundo que podéis ir revisando y, bueno, parece ser que concretamente este algoritmo es muy útil a la hora de detección de anomalías, ¿vale? Se basa en un principio muy sencillo, ¿vale? Se basa en el principio de que los datos anómalos son más fáciles de aislar mediante el particionado del dataset. Entonces, si os fijáis en este cuadradito de la izquierda, tenemos 4 datos, ¿vale? Vamos a simplificarlo mucho para verlo. De todos estos, el anómalo sería el A, ¿vale? Y fijaros que está el eje X y el eje Y. ¿Qué es lo que se basa esto? Coge todo el dataset y empieza a hacer como particiones, es decir, vamos a imaginarnos que empieza por la rayita esta rosa, el algoritmo internamente dice, voy a hacer una partición de todo el dataset, la voy a hacer por aquí. Y comprueba si hay algún valor que se ha quedado aislado, ¿vale? En este caso, automáticamente el A se queda aislado. Y eso lo transforma y lo va transformando en árboles como el que veis a la derecha. Entonces, si os fijáis arriba a la izquierda, en la primera iteración, a la izquierda se queda aislado el dato A. Y después, a continuación, sigue procesando lo que queda. Coge el resto del data, sobre el mismo dataset, vuelve a hacer otra iteración y parte, por ejemplo, con la rayita esta verde que veis, ¿vale? En este caso se queda aislado C. Bueno, no, perdón, aquí en este caso sería el azul, porque el que se queda aislado es el D, si os fijáis aquí a la derecha. Y la última, pues la roja. Bien. Evidentemente esto es más complejo, ahora veremos un vídeo donde pues se puede acercar un poquito más a la realidad, solo un poquito porque luego internamente pues los datos son muy complejos y muy variados, pero al final es una aproximación matemática muy sencillita, pero es decir, oye, todo lo que un valor matemático, un valor numérico, se salga de uno normal, pues en principio particionando esos datos simplemente aleatoriamente, esto no tiene ningún valor preestablecido, pues al final digamos que es más probable que se quede aislado lo que está fuera de lo normal, ¿no? Vale. Bueno, simplemente las anomalías A aparecen más arriba del árbol. Luego al final, efectivamente, Isolation Forest lo que hace es, hace un montón de árboles y los procesa y se supone que lo que está más arriba del árbol, pues por eso es más amplio. Aquí esta es una página bastante práctica donde se ve un vídeo de una animación donde ese random splitting, ¿vale? Se ha particionado aleatorio de todo el dataset. Si os fijáis aquí en esos puntitos, en el eje X y Y, pues también vemos determinados datos y cifras de nuestro dataset y ese puntito azul, un poquito a la izquierda, que digamos que podría ser considerado como anómalo, ¿no? Por lo menos en ese concepto de clustering también más tan famoso de Machine Learning, que es de alguna forma agrupar un conjunto de datos, vamos a ver cómo esta es la primera particionado que hace y ahora cuando le dé al play veréis cómo se van haciendo particiones relativamente aleatorias y cómo enseguida este azul se queda aislado, ¿vale? Luego hay otro vídeo en la misma web donde se intenta aislar otro tipo de datos menos aleatorios y, por tanto, son necesarias muchísimas más iteraciones y, por tanto, pues, es concretamente este punto el que se considera la anomalía porque se ha conseguido aislar antes, ¿vale? Bueno, simplemente para que no suene a chino, para que ese Isolation Forest al final no es magia negra, que no es ciencia infusa, sino que, oye, al final son matemáticas puras y duras, ¿vale? Vale, lo que os estaba comentando las características, ¿vale? Al final, el dataset no vale con enviárselo tal cual, ¿vale? Que está muy bien, que nosotros tenemos nuestras estadísticas de tráfico, pero ahora tenemos que procesarlo, ¿vale? Necesitamos
encontrar algo que nos permita descubrir cuándo el tráfico no es normal. Al final, fijaros que esto es XY, o sea, no es ni un timestamp, ni un protocolo, ni unos flags TCP, ni una IP origen, ni una IP destino. Esto es un numerito. Y nosotros tenemos que encontrar la forma de cómo encontrar números y cantidades y cifras que, de alguna forma, al pasarlo por esos árboles, sean anómalos, ¿vale? No nos vale con pasarles IPs orígenes y IPs destino, ¿vale? Entonces, nos tenemos que hacer una serie de preguntas y decir, vale, pero ¿sobre qué me voy a fijar? Y aquí es donde entra, y es muy importante, el trabajo del analista de seguridad. Esa persona que tiene experiencia en seguridad de red y dice, joder, pues yo más o menos sé dónde puede haber anomalías. Y aquí es solo el principio. Atención que esto es simplemente una prueba de concepto y esto, por supuesto, es muy complejo y hay que definir muchísimas cosas en las que fijarnos, ¿no? Pero sí que yo puedo, por ejemplo, decir, es normal que en nuestra red algún elemento se comunique con muchas IPs públicas en pocos segundos, como es lo que hemos visto. Es normal que una misma IP use el mismo puerto UDP origen en muchos paquetes, también como hemos visto. O que una misma IP envíe muchas peticiones HTTP en pocos segundos, 100 o 200 o 300. O por lo menos que se salga de lo normal. Yo conocer mi red y saber qué tipo de máquinas tengo y saber con cuántas IPs me comunico, se comunican normalmente mis equipos. O recibir un montón de NX domain de respuestas DNS en un breve espacio de tiempo a una misma IP, porque de pronto está haciendo un montón de consultas DNS y les están contestando con que no existe ese dominio. O también en capa de aplicación, otro caso de uso de la URL, ¿no? Al final, bueno, nosotros nos vamos a centrar ahora a continuación. Yo voy a dar paso a Carmen para que os cuente una implementación de todo esto, que al final es nuestro objetivo decir que, oye, que esto está muy bien, pero yo quiero verlo funcionar, ¿no? Pues vamos allá y nos vamos a centrar en el primero, ¿vale? Esto no os confundáis, no se trata de firmas, ¿vale? De firmas de seguridad tal cual están se trabajan los IDS normalmente. Es decir, normalmente el enfoque de trabajar en firmas de seguridad pues se basa en decir, oye, yo sé cómo se comporta este malware o sé qué petición hace este malware o sé qué payload concreto descarga este malware, pues me creo una firma para que si alguna vez pasa este tráfico por mi red lo identifico y salto una alerta. Esto, aunque suene en este caso concreto a lo mejor algo parecido, pero no se parece en nada. Simplemente vamos a ver dónde nos podemos fijar parámetros de red que de alguna forma pueda detectar que algo se sale de lo normal. Es decir, no vamos a identificar, aunque vamos a utilizar este caso de uso, pero el potencial que tiene todo esto es muchísimo mayor y permite que de alguna forma no necesitemos conocer de antemano cómo se comporta o una determinada firma de un determinado malware, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a ver concretamente este dataset y este componente que se llama de Data Science y vamos a ver con Python, que tanto nos gusta, con Carmen, cómo trabaja. Bueno, pues ahora un poco para llevar a lo práctico y para hacer un resumen de todo lo que ha estado contando Rafa, pero que veáis de qué manera realmente esto se puede llevar a la práctica y veáis, bueno, un pequeño ejemplo que hemos hecho de demo, pues os vamos a contar qué es lo que hemos desarrollado. Para ello voy a utilizar Anaconda, ¿vale? Que permite desarrollar notebooks escritos en Python y es lo que hemos elegido para el desarrollo. Entonces, bueno, como os comentaba, el ejemplo que hemos elegido va a escoger el malware, que en este caso es un ransomware, y vamos a intentar aislarlo y ver si somos capaces de detectarlo como una anomalía. Entonces, bueno, pues para ello empezamos haciendo import de todas las librerías que vamos a utilizar. Y aquí lo que estamos haciendo es generar el conjunto de datos. Como hemos dicho, el conjunto de datos son todos los datos con los que vamos a trabajar. Y como habíamos dicho, necesitamos que haya tanto tráfico normal como anomalías. En este caso, como anomalías, hemos utilizado el ransomware que os ha enseñado antes Rafa y lo vamos a mezclar con un test5 CSV, que es un tráfico que hemos obtenido nosotros de NetFlow con el entorno que ha contado anteriormente Rafa. Y el resultado de mezclar todo esto lo vamos a almacenar en este ficherito. Resultado 1 CSV. Bueno, pues ¿qué estamos haciendo con este método? Pues realmente, además de unir los dos conjuntos y hacer un único dataset, pues también se va a hacer un procesado de las IPs y de los tiempos.
Entonces, de esa manera, lo que hacemos es que al mezclarse, pues bueno, todo tenga sentido, encaje en las fechas, las horas, etcétera, y quede todo formando parte de un mismo dataset. Además, también se unifican las IPs para que no haya muchas IPs privadas, etcétera, etcétera. Se hace todo este tipo de procesado. Y también algo importante que nos va a servir a nosotros posteriormente para ver cuáles son los resultados de nuestro algoritmo, vamos a etiquetar de alguna manera los conjuntos de datos. Es decir, bueno, Isolation Forest hay que decir que es un algoritmo de Machine Learning no supervisado. Pero para luego nosotros poder medir los resultados, lo que hacemos es marcar con una M, os lo voy a enseñar ahora después, el malware y con una C el tráfico limpio. Y así poder distinguirlo. Ya que nosotros nos hemos creado el conjunto de datos, pues vamos a poder distinguirlo. Bueno, después de esto, lo que hacemos sencillamente es cargar este CSV que hemos generado, cargar los datos en un data frame de Python, de Pandas. Entonces, bueno, pues le indicamos el fichero. Sí, aquí no lo hemos nombrado, bueno, no hemos entrado en detalle, pero todo esto son, digamos, que campos que NetFlow por defecto genera. Es decir, en el CSV, cuando nosotros lo recibimos y por ejemplo, en FDAM obtenemos un CSV de salida, pues va a contener estos campos. Y un poco, bueno, pues explicar, bueno, 2 o 3 por encima lo que significa. Vale, entonces, cuando estamos cargando los datos del CSV, pues bueno, le podemos indicar cuál es el índice que vamos a utilizar y las columnas que queremos. Entonces, como dice Rafa, estas columnas que estamos seleccionando aquí son las que se corresponden al CSV de los datos de NetFlow que hemos obtenido de las estadísticas. En este caso, TS sería el tiempo en el que, bueno, la fecha y la hora en la que comienza el flujo. Esto sería la fecha en la que termina, cuál es la duración del flujo, la IP de origen, la IP de destino, el puerto de origen, puerto de destino, protocolo utilizado, los flags, esto es el número de paquetes de input, número de bytes de input y type, que es lo que os comentaba, que es una etiqueta que hemos generado nosotros en la cual se indica si es tráfico limpio o anómalo, ¿vale? Y bueno, pues aquí simplemente le indicamos también cuál sería el tipo de cada uno de estos datos. Entonces, cuando lo cargamos, obtendríamos algo que tiene esta pinta, como estáis viendo aquí, ¿vale? Tendríamos el data frame con todos los campos que os he indicado, TS, que en nuestro caso es el índice, y para cada uno de los flujos del tráfico de red generado tenemos la hora de comienzo, la hora de fin, bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? La IP de origen, IP de fin, el número de bytes y lo que os decía. En type podemos ver una C, todo esto sería normal, y más abajo podemos ver que también habría M's, ¿vale? En lo que sea malware. Sí, aquí si os fijáis está, aquí bueno, por comodidad sí, pues no nos muestra todo, aquí está particionado, pero vamos, aquí en general, aquí abajo es interesante que veáis que en realidad hay, bueno, 33.000 filas, ¿vale? Que son correspondientes a flujos, es decir, bueno, mediano. Sí, no las mostramos todas porque sería demasiado. Bueno, pues ahora, ya una vez que hemos cargado los datos, empieza un poco, pues, el Data Science, ¿vale? Y toda la etapa de preprocesamiento. Esta etapa es muy importante y, de hecho, se suele decir que abarca habitualmente el 80% del tiempo y del esfuerzo, ¿vale? O sea, que no es algo para desestimar, sino que realmente requiere bastante esfuerzo y los resultados que obtengamos van a depender en gran parte de cuán bien se lleve a cabo esta etapa. Por lo tanto, es muy importante hacer un preprocesado de los datos correcto y que luego nos permita obtener unos buenos resultados. En este caso, os voy a ir comentando cuáles son los tipos de preprocesamiento que nosotros hemos hecho. Para ello, vamos a utilizar la librería Runlink, que ha elaborado uno de nuestros compañeros, y lo cual va a hacer, lo que vamos a hacer es dividir los flujos en frecuencias de 5 segundos, agruparlos. Entonces, para ello nos definimos una frecuencia de 5 segundos y lo que hacemos es, bueno, ajustar el data frame, este data frame, con esta frecuencia de 5 segundos. Y además, pues vamos a truncar los tiempos para que luego sea más fácil el procesarlos. Entonces, por ejemplo, teníamos un ejemplito por aquí que se puede ver. Por ejemplo, si vemos este flujo, ¿no?, que tenemos aquí, que comienza el 2 de diciembre de 2016 a las 11:02 y 07 y termina a 15 segundos, del segundo 07 al 15, pues después de haber aplicado nuestro procesamiento de los flujos,
por aquí, vemos que lo que nos ha generado es este flujo que va desde el segundo 0,5 al 10 y desde el 10 hasta el 15. Es decir, que nos los ha fraccionado en flujos de 5 segundos. Sí, simplemente normal que esto es importante y esto es decir, oye, ¿por qué hacemos esto? Bueno, a ver, cada flujo de red puede tener determinada duración. Es decir, cuando uno abre un navegador, abre una pestaña y abre una sesión TCP contra un servidor y navega, pues una sesión TCP pues, puede durar lo que dure. Puede durar 15 segundos, un minuto o varios minutos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos en la aproximación que nosotros hemos dicho de contar la cantidad de veces de IPs distintas a las que nos conectamos, tenemos que hacer de alguna forma espacios temporales. Es decir, tenéis que pensar mucho en tablas y en datos y cifras, ¿no? Entonces, por eso es necesario de alguna forma utilizar alguna librería, en este caso propia, que coja un flujo y que si dura este flujo, pues no sé, vamos a ver aquí, bueno, el UDP evidentemente pues no tiene duración porque es un paquete que no tiene sesión, no tiene control de sesión, pero si vemos, por ejemplo, bueno, no sé alguno, pero que dure, mira, este de 30, de 50, pues este dura 20 segundos, ¿no? Pues queremos ver un poco más en detalle lo que pasa. Esto es solo un registro. Bueno, pues si queremos ver este flujo que ha durado 20 segundos, qué es lo que ha pasado dentro y analizarlo, pues vamos a dividirlo en fracciones de 5 segundos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener la información tan de forma objetiva a bajo nivel de lo que va pasando de una anomalía que suceda como hemos visto, ¿no? Eso es, o sea, para entender un poco lo que estamos haciendo, al final lo que queremos es, como decía Rafa, lo que un humano estaba viendo al ver el Wireshark y darse cuenta de que esto es algo anómalo, lo vamos a traducir de forma que los algoritmos de Machine Learning puedan hacer este trabajo. Entonces, para esto lo que queremos es precisamente capturar la característica detectar que esto es anómalo. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues medir y darnos cuenta de cuántos flujos hay en los cuales la IP de origen sería la misma en un corto espacio de tiempo, porque habíamos visto que todo esto se producía en apenas un segundo. Además, que es tráfico del mismo protocolo y que todo esto se está destinando a IPs que son consecutivas y que son diferentes, a IPs públicas. Entonces, esto es lo que nos va a dar la pista. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues traducir esto en una característica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se hacen una serie de transformaciones. Lo que vamos a hacer es crearnos un data frame que tenga una columna llamada count y lo que hacemos es agrupar por estos campos, por la IP de origen, el protocolo y el puerto de destino. En este caso, se agruparía también por el índice, que en este caso es el tiempo en el que comienza el flujo, y además hemos incluido también el tipo. Entonces, bueno, hacemos una serie de transformaciones para obtener precisamente esto, lo que hemos dicho, contar cuántos son los flujos que desde la misma IP de origen y para un protocolo estarían yendo a diferentes puertos de destino y también agrupando y teniendo en cuenta los flujos de tiempo de 5 segundos. Esto es tontería, pero llegar a esto... Bueno, a ver, aquí ya los programadores que sean súper habilidosos con Python y tal, pues y Pandas, que es una de las librerías que se utilizan, ¿no? De Data Science, pues está bueno, pero aquí ahora mismo, de hecho, de los que nos muestran solo son uno, pero está guay. O sea, quiero decir, coger una IP, en este caso son IPs públicas, pues será tráfico entrante, pero si fueran las IPs internas y veis que en determinadas IPs tráfico que es considerado normal, a lo mejor en 5 segundos, una IP de origen sí que se puede comunicar con 2 o 3, ¿vale? Pero bueno, que al final, fijaros que es manipular, masticar y darle una vuelta a todo el tráfico. Bueno, entonces de esta manera hemos conseguido pues caracterizar de alguna manera, obtener un indicador, que ahora ya sí que es un número, ¿no? Como decía Rafa, no podíamos pasarle las IPs, pero hemos conseguido traducir esto a una característica que nos permita detectar la anomalía. Para ello es una buena práctica el normalizar los datos y bueno, hay varias, en este caso lo que hemos hecho ha sido coger el valor y restarle el mínimo y dividirlo entre el máximo menos el mínimo. Entonces, bueno, pues una vez que ya tenemos los datos normalizados, vamos a proceder a aplicar nuestro algoritmo de Machine Learning, que como hemos dicho es Isolation Forest, con el que estamos trabajando. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, hay que entrenar el modelo.
Entonces, para ello lo que hacemos es seleccionar una parte del dataset. Y, posteriormente, se aplica Isolation Forest. En este caso, lo que hemos hecho es, los parámetros, hemos escogido en estimators, es decir, vamos a trabajar con 100 árboles diferentes, cada uno de los cuales trabajaría con un máximo de muestras de 256. Además de esto, hemos establecido el valor del parámetro Contamination a 0,001, un valor muy pequeñito, como podéis ver, ¿vale? Y este parámetro lo que haría es determinar el umbral que diferencia cuándo se considera anomalía o no. Porque este algoritmo lo que hará es listar todas las anomalías que se han encontrado y el valor Contamination lo que determina es en qué punto se quiere establecer este umbral diferenciador. Entonces, bueno, como he comentado, lo primero es entrenar el algoritmo y a continuación ya se hace el predict. De esta manera, el algoritmo nos va a dar una salida, un resultado que va a ser un 1 o un -1, diciéndonos para cada uno de los flujos que se le pasan si se lo considera normal con un 1 o si nos da un -1 significaría que es una anomalía. Y bueno, luego aquí lo que hemos hecho simplemente es el valor de la predicción que hemos obtenido del algoritmo, pues adjuntarlo como una nueva columna. Y este sería el resultado que hemos obtenido. Aquí. Predicción significa que esta columna del final es 1 si no detecta anomalía, -1 si es una anomalía. No, es que es curioso porque cuando hablas de algoritmos de Machine Learning te piensas que son cosas más complejas, pero al final es que es un etiquetado, simple etiquetado, una columnita que le añade al final 1 o -1, punto y final, anomalía o no anomalía. Y todo eso sobre el dataset original que estamos trabajando. Punto y final, luego hay que buscarse la vida y luego ya, por supuesto, el procesamiento después. Eso es. Entonces, aquí podemos ver el resultado, ¿vale? Para cada uno de los flujos, con las IPs, el protocolo y el tiempo en el que comienza. Y podemos ver el valor de la característica y la predicción. Es decir, en este caso nos está diciendo que son normales y habrá algunos que ha detectado como anomalía. Entonces, bueno, para ver un poquito con más de detalle cuáles son los que ha detectado como anomalía, vamos a seleccionar aquellos que nos ha dado la predicción a -1. Pero además, si queremos ver cuáles son de aquellos flujos que teníamos marcados como malware, ¿vale? Porque si os acordáis al principio os dije que utilizábamos type con una M para los que eran malware, los que eran anómalos, y vamos a ver para aquellos que eran anómalos cuáles hemos dado una predicción de anomalía, es decir, que hemos acertado. Y vemos efectivamente que este flujo tiene un count de 320, que el valor de esa característica, además, hemos visto que precisamente se corresponde con el número de flujos que teníamos aquí, que iban con el mismo protocolo y que iban a diferentes puertos de destino. Efectivamente vemos que se ha conseguido detectar esta anomalía. Pero no todo es tan perfecto y se han detectado algunas anomalías más. Es decir, algunos valores están a -1 y no eran malware, ¿vale? Como puede pasar en este caso. Es decir, algunos flujos que eran normales, pues tendrían un valor que también han dado un valor anómalo. Sí. Aquí es interesante, bueno, simplemente ver que es anómalo y que Isolation Forest, por supuesto, el 320 valor en nuestra característica lo considera anómalo, pero si os fijáis un valor por encima de 12, es decir, en 5 segundos que te comuniques con 12 IPs distintas, en TCP ya lo considera anómalo. Eso, bueno, también es curioso, ¿vale? Pero aquí ya entramos en temas más de parametrización del propio algoritmo y eso ya viene para esas personas tan raras que son especialistas en Machine Learning y que nadie entiende lo que dicen. Entonces, aquí lo que nos interesa es la predicción y simplemente aquí ya sería analizar. Si os fijáis, es curioso también que la IP origen es la misma que la que luego sí que es la responsable de enviar la muestra del malware. Pero aquí tampoco le hagáis mucho caso porque también se ha hecho un procesamiento de la IP interna con las traducciones que también os comentaba antes. Pero bueno, lo que sí que es importante es eso, la característica y los valores que son considerados. Entonces, efectivamente, no todo es tan bonito como dice Carmen, que sí. También hay cosillas que hay que luego procesar. Sí, se puede pulir un poco, pero bueno, se puede ver que los resultados que hemos obtenido no están mal, a pesar de no ser perfectos, porque, bueno, se ha conseguido detectar el malware, tenemos una tasa de true negatives, que sería, bueno, realmente los que se han detectado, del 0,99, lo cual está fenomenal, y además una tasa de falsos positivos del 0,0001, lo cual, pues, es una tasa bastante baja y muy aceptable también. Y, bueno, ya un poco por último, hemos dibujado aquí en este gráfico, no sé si se ve bien del todo, pero, bueno, nuestra intención era
dibujar en el eje X las fechas, o sea, el tiempo en el que comienza el flujo, y en el eje Y de count, que es la característica que hemos estado teniendo en cuenta. Entonces, bueno, pues aquí a simple golpe de vista se puede ver muy fácilmente que hay uno de estos flujos que tiene un valor muy alto y, por tanto, que sería anómalo. Sí, hay que comentar que, bueno, que no somos, como veis, no somos unos artistas dibujando plots y además está ahí como inclinado y en plan Torre de Pisa, pero bueno, tampoco nos ha dado tiempo ya a pintarlo más, ¿no? Pero bueno, sí que es simplemente para mostrar que es una anomalía bastante anómala, ¿vale? Y bueno, que tampoco nos la hemos inventado nosotros, que está en un backup de malware y que está ahí también para que lo observéis, ¿vale? Bueno, si ya os parece, como estamos ya a punto de terminar y os dejamos si hay alguna duda, las limitaciones más que conclusiones, ¿vale? Limitaciones muchas, ¿vale? Esto es simplemente una aproximación, esto, bueno, pues nosotros, como hemos hablado, como os hemos comentado, hemos estado en contacto con universidades, estamos, bueno, también en contacto con gente que está investigando, con proveedores y, bueno, pues al final estamos todos de acuerdo en que, vale, esto está muy bien, pero es muy potente, pero también hay muchas limitaciones, ¿vale? El tema de definir las características es fundamental y hacer ese trabajo de análisis y decir, oye, ¿en qué cosas de la red me tengo que fijar y en qué parte de la propia información de los propios datasets me voy a centrar, ¿vale? Data Science, mucho Data Science hace falta, ¿vale? Normalmente este tipo de proyectos requieren de un equipo multidisciplinar. ¿Eso qué significa? Que no vale con un tío que sepa mucho de seguridad y ya, ni tampoco vale con un tipo que sea un científico de datos y ya. Pero tampoco vale un tío que sea la máquina de Machine Learning, pero no sepa de seguridad o no sepa de redes. Y tampoco si no tienes un buen equipo de desarrolladores que te haga las cosas en condiciones. Al final es trabajar cada uno de lo que sabe y aportar lo que pueda, ¿no? Al final yo creo que con el tiempo, bueno, pues lo veo tremendamente factible y está claro que esto pues puede estar trabajando a corto o medio plazo y para detectar por lo menos esas anomalías que, bueno, ya luego una vez que se tienen anomalías se puede ver lo que se hace, ¿no? Si se corta por rollo IPS o se analiza o se hace un forense, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay por lo menos detectarla, ¿no? Y tener esa herramienta nueva que en el mundo de la seguridad nos vale para no ir tan a ciegas, ¿no? Y no depender de esas firmas que muchas veces pues no son suficientes, ¿no? Y bueno, y poco más que queríamos mostraros. Hemos dado un salto muy cuantitativo de esa pequeña introducción a luego la implementación, pero sí que queríamos ver que también le pidierais un poco el miedo, porque, o sea, aunque no tenéis el código fuente, pero sí que si luego revisáis el vídeo y le echáis un vistazo por encima, veréis que son cosas que no son complejas y al final que serán pues 80 o 90 líneas de código para ejecutar tanto la fase de Data Science y sobre todo el Machine Learning, que el Machine Learning al final son 3 o 4 líneas, ¿vale? Y poco más. No sé si pasamos a la ronda de preguntas. A ver. Vale, vamos a compartir con... Pero lo podemos ver por aquí, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Vale. Hay un ejemplo que muestra con más impacto cómo el algoritmo se aprende solo a hacer las predicciones y cambia los números automáticamente. Vale, aquí lo del tema de aprender es algo que ya, o sea, lo he comentado antes, Carmen, y quizá no hemos hecho no hemos incidido mucho. En Machine Learning hay dos grupos principales de algoritmos que son los supervisados y no supervisados. Es decir, el concepto viene simplemente de decir, necesita el algoritmo que yo le diga qué está bien, qué está mal, qué es lo que busco, qué es lo que no busco, qué se sale o qué es lo que yo ando buscando, o simplemente puedo, como hemos hecho ahora, enviarle un conjunto de datos sin decirle nada más. Es decir, para poner un ejemplo, algoritmo supervisado pues podría ser un determinado algoritmo que me identificara, por ejemplo, caras de personas. Bueno, pues yo necesito entrenarlo y que eso aprenda. Y luego algoritmo no supervisado, pues es decir, anomalías que me da igual lo que haya antes, no necesito saber nada más de la red, no necesito saber cómo es el tráfico normal de mi red y de ahí también el potencial de todo este tipo de soluciones y que cuando algo salga de lo normal, que sea identificado, ¿no? Entonces, por eso el concepto de aprendizaje y tal, pues aquí no aplica tanto, ¿no? Pero para este caso de uso concreto, que es para este tipo de algoritmos, ¿vale? Eso también es importante decirlo. ¿Por cuál vamos?
Vale, por aquí. Se podría añadir al procesado de los flujos una consulta para averiguar de qué tipo de aplicación se trata y predestina por este tipo de aplicación de mí. Efectivamente, eso es una de las cosas que también aquí, de hecho, en Eleven Paths estamos trabajando, en la sonda que nosotros tenemos puesta. No solo trabajamos con tráfico a nivel de red, es decir, hasta capa 3, sino que también llegamos a capa de aplicación. Y, de hecho, nosotros utilizamos una herramienta comercial para capturar tipo tráfico estadísticas NetFlow, que se llama NetOp, que además, mediante plugins, nos permite capturar información DNS y HTTP. Eso, pues, evidentemente, te da otro tipo de mucho más potencial. Es decir, tú eres capaz de analizar el tipo de queries DNS que se hacen, las respuestas que recibimos del servidor, el tamaño de las URLs, la cantidad de la URL. Si eres capaz de también determinar, por ejemplo, la aleatoriedad de los caracteres de una URL, porque también es verdad que muchas veces el malware se comunica con URLs súper largas y súper extrañas, pues a lo mejor hay alguna librería que es capaz de identificarte eso y puedes crear un campo que sea, pues, no sé, grado de aleatoriedad y a partir de ahí, pues, simplemente detectar cuando alguien se está haciendo ese tipo de consultas en la red, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aquí, por tipo de aplicación, pues, por supuesto, y decir, oye, pues, imagínate que de pronto quiero identificar y creo un campo que sea cantidad de tráfico que se genera a un determinado puerto. Por ejemplo, el 445, que sabemos que fue utilizado para propagarse el WannaCry, ¿no? Entonces, por supuesto, probablemente ese es otro tipo de anomalía que hubiese sido detectada mediante este enfoque. Sí, también, bueno, una de las ventajas también, hemos comentado que esto lo hemos hecho en la red de Eleven y una de las ventajas de utilizar NetFlow es todo el tema de la privacidad, ¿no? Que, como hemos dicho, pues no se ve para nada alterado ya que cogemos las estadísticas del tráfico. Y, bueno, lo que era la parte de utilizar la capa de aplicación sí que es algo que, como ha dicho Rafa, ya lo estamos recolectando y que, bueno, que tenemos previsto ampliarlo y empezar a trabajar con ello también para detectar incluso muchas más anomalías. Vale. La detección de anomalías está bien, pero entiendo que habría que profundizar, o por lo menos a mí me interesa, cómo se entrena el algoritmo para establecer el estado no anómalo. Vale, vuelvo a decir que aquí no hay entrenamiento. Si os fijáis, de hecho, hemos utilizado el mismo dataset. Es que esto es un poco confuso de cómo trabaja Isolation Forest. Para entrenar y para detectar la anomalía, hemos utilizado el mismo dataset. Si os fijáis, simplemente es mirar, imaginad una... O sea, que, bueno, no es exactamente el mismo, pero es la misma fuente de datos. No hemos Quiero decir, tú no le tienes que decir al algoritmo cómo es la red es normal. Es decir, él debe ser capaz que interpretando una muestra, como hemos visto antes los puntitos en la gráfica, que se sale de lo normal. Es decir, no es que yo conozca ya en una red, que como están preguntando a continuación, es decir, que yo deba de saber a priori que es normal en una red. Yo eso, según este caso de uso y lo que nosotros estamos planteando, no hace falta. Es decir, me da igual en qué red yo me ponga a escuchar y obtener estadísticas de tráfico, porque al final en esa misma red, si es de 10 ordenadores o de 1000, va a haber una serie de parámetros. Evidentemente, si estamos analizando y obteniendo estadísticas de tráfico en una red de 1000 equipos, pues vamos a tener mucho más flujo de información y el procesamiento va a ser más lento y más complejo, ¿no? Pero bueno, hoy en día se puede hacer con todo el procesamiento paralelo y etcétera, etcétera. Y estos algoritmos son además bastante eficientes y es uno de los motivos por los que también están teniendo tanto éxito, ¿no? Entonces, me da igual que tenga 10, que 100, que 1000 y el tipo de equipos que haya detrás, porque simplemente yo voy a ir generando valores numéricos en base a las cosas que yo me fije y cuando algo se salga de lo normal, es decir, en la red de 10 o en la red de 100 o en la red de 1000, según también la granularidad que yo tenga, pero si un equipo o 3 equipos en la red de 1000 ordenadores, de 1000 equipos, pues se pone a generar un determinado tráfico extraño, eso va a estar plasmado en algún dato, en alguna cifra, y si nosotros lo pintamos en una grafiquita, pues vamos a ver cómo esos valores van a salir de lo normal. Eso es en lo que se basa, como hemos dicho antes, en los algoritmos de detección de anomalías no supervisados. Entonces, eso sí que es importante, quizá tenemos que haber incidido un poquito más al principio de decir, oye, no necesitamos saber antemano cómo es el tráfico de red y no hay nada que nosotros necesitemos considerar como normal en la red. Yo creo que también es, por un lado, el potencial, pero por otro lado también el problema de que hay otras consideraciones que también tenemos que tener muy en cuenta para no, pues no sé, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, que hay otro tipo de anomalías que a lo mejor no lo son y son falsos positivos, es decir, que se sale un poquito de lo normal porque en determinado momento pues, instalamos una aplicación nueva, conectamos un nuevo equipo a la red, cambiamos la configuración de la red de pronto o de pronto, no lo sé, eso ya entra más en juego de lo que es la propia monitorización en sí de la red, ¿no?
Sí, o sea, porque es cambiar también un poco como el enfoque, ¿no? Como decía Rafa, en el enfoque de firmas diríamos qué es lo anómalo o cuáles son las firmas del malware, y aquí lo que hacemos es determinar una serie de características que nos permitirían detectar qué es lo anómalo, qué es lo que se sale de lo normal. Y entonces, bueno. Vale, dice, no entendí bien cómo calcular el campo count. Es por agrupación, y esto se parece mucho, si habéis trabajado con base de datos, con group by y count, se parece mucho. Al final, si no agrupamos, vamos a tener registros en nuestro dataset que van a ser correspondientes a los flujos UDP que os hemos enseñado, pues la misma IP contra las distintas IPv6 destino, IPs destino, protocolo, etcétera, etcétera. Y aunque lo dividamos en ventanas de tiempo, cada 5 segundos, pues también van a salir muchas. Pero nosotros necesitamos un valor numérico de contar, ¿no? Entonces, nosotros es como una sentencia SQL en la cual haces un group by los campos que quieras. En este caso, nosotros hemos hecho un group by por timestamp, IP de origen, IP destino, y luego lo que pasa es que para luego ese no es tan inmediato, sino que cuando utilizas el pandas de Python, pues primero tienes que generar la primera agrupación, luego quedarte con los campos que quieres y después volver a agrupar porque no es tan inmediato como una consulta SQL. Al final es un poco menos intuitivo y por eso hay que pelearse un poco, ¿no? Pero lo importante es eso, es el mismo concepto que un group by y el count en toda la vida de MySQL. Sí, al final es un poco eso, ¿no? Pues manipular los datos hasta que obtienes lo que quieres, pegarte un ratillo con ello y bueno, al final sale. Y creo que más o menos ya estamos, así que bueno, esperamos que os haya sido productivo, que os haya generado muchas dudas, pero también que os haya aclarado cosas. Y bueno, el siguiente paso ya es, creo que más adelante también habrá otras charlas donde podamos también ahondar más en la parte de implementación, es decir, todo lo que, otras dudas que os hayan podido surgir con la parte de Data Science, pues trastear. Luego no hemos comentado, pero hay una cosa que se llaman transformadas y las pipeline de la suite de herramientas Scikit-learn, que es de la que hemos cogido y donde se encuentra también el Isolation Forest, que viene muy útil para automatizar todo esto. Todo esto es una prueba de concepto, pero lo ideal es que trabaje en forma autónoma. Entonces, bueno, pues más adelante también hablaremos sobre este tipo de herramientas y utilidades que son muy útiles y bueno, esperamos que le hayáis quitado un poquito el miedo, que al final es para trastear, bajarlo y probar. Así que, bueno, esperamos que os haya gustado, que os sea de utilidad, podéis ir practicando un poco con esto y, como dice Rafa, nuestra idea es luego ir ampliándolo con más detalles de implementación y, bueno, ya ir metiendo más conceptos. Pero, bueno, yo creo que para una primera aproximación no ha estado mal. Pues nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Chao.